Hola, buenas tardes. Antes que cualquier cosa quiero presentarme. Mi nombre es Hugo Salvo, soy estudiante último año de Ingeniería Industrial Mecánica y hoy voy a hablar del diagnóstico de fallas en máquinas rotatorias que presentan inestabilidad. La primera pregunta es ¿por qué nos interesa analizar este tipo de problemas? Desde la perspectiva del diseñador es interesante saber por qué falla una máquina rotatoria y cómo hay que diseñarla para tratar de minimizar estas fallas, y bajo la perspectiva de la gestión de activos interesa saber bajo qué condiciones una máquina puede tener un rendimiento aceptable y saber, en palabras más simples, cuándo va a fallar y bajo qué condiciones. ¿Por qué? Porque como ya vimos en presentaciones anteriores, todos estos componentes son sumamente caros y resulta muy conveniente hacer un mantenimiento preventivo y oportunista en vez de hacer un mantenimiento correctivo y quedar con un lucro cesante, como les voy a dar un ejemplo ahora. Bueno, este es un caso real. Creo que la del video habla más que 1000 palabras. Bueno, este video está hecho para romperse y para mostrar el efecto de las vibraciones y con qué tan destructivas pueden ser. Si se fijan, el objeto no está empotrado, sino que permite movimiento abajo, así que imagínense lo terrible que sería si además de eso estuviese empotrado. Bueno, en buen chileno quedó la escoba, se rompió, y lo que es interesante darse cuenta que esto pasó en menos de un minuto. O sea, este tipo de fallas pueden lograr una destrucción muy grande en solo segundos, en vez de unos elementos que uno puede ver, monitorear, parcharlo y tal vez que siga funcionando. Acá uno se puede descuidar y termina con mucha plata no utilizada y destruida. Sin ir más lejos, un caso real es el de Coyahuasi del 2007. Ese es uno de los molinos que en el 2007 presentó una falla en el sistema rotor-estator y esto mantuvo el sistema fuera de operación 65 días. Esto significó un lucro cesante de $170 millones y hasta el momento y las aseguradoras pagaron 160 millones por esto. Hasta ese momento, es decir, hasta el 2007, esa fue la cifra más alta pagada históricamente por cualquier aseguradora, por cualquier catástrofe. Después esta cifra fue superada por los pagos que hubo que hacer por el terremoto del año 2010. Pero las consecuencias de un mal manejo y un mal diagnóstico de fallas en máquinas rotatorias no solo tienen un costo económico, sino que un costo peligroso, porque son máquinas que podemos utilizar diariamente. Sin ir más lejos, recuerdo el caso del accidente de General Bernales, donde falleció él, parte de su familia y otros tripulantes de la nave. Bueno, lo que doy con esto es que tiene dos implicancias grandes: las económicas, y que son máquinas que usamos en el diario vivir muchas veces sin darnos cuenta. Un aspecto más técnico, este es un típico diagrama de amplitud versus frecuencia. En el eje Y está la amplitud de las vibraciones en función de qué tan rápido está girando un objeto en cuestión, un objeto cualquiera. Si se fijan, el eje Y está en escala logarítmica, así que si uno quiere pasar de una velocidad de 2 a una velocidad de 1, la amplitud no es que también se duplique o se reduzca a la mitad, sino que aumenta en más de 10 veces su valor. Bueno, para no perder el norte, ya estamos claros que estamos estudiando el estudio de las vibraciones y la amplitud y las consecuencias que esto puede tener. Si sabemos que este es un sistema rotor-estator, y el fenómeno que se presenta a continuación es el fenómeno del Raven, donde la amplitud ocasiona contacto entre el rotor y el estator. Este contacto se compone de dos maneras: la fuerza de contacto normal, que es el impacto, y la fuerza tangencial, que es producto del roce, y de la velocidad angular del contacto.
El problema que voy a modelar es el siguiente. Es describir la trayectoria de un rotor cualquiera. Este es el origen del rotor. En un sistema rotor-estator. El rotor es este de acá, el círculo más grande. Donde el estator permite movimiento. El estator está conectado mediante resortes a un punto fijo y la amplitud y las vibraciones del rotor causan contacto, y este es el fenómeno que se busca estudiar. La fuente es del paper de Eric de 1998, que modela un rotor con juego radial en descansos. Las fuerzas que recibe el rotor dependen, el dibujo anterior, ven que si el rotor no está topando con el estator, va a recibir fuerzas que mayormente van a ser su propio peso. En cambio, si está topando el rotor con el rotor va a tender a desplazar el estator y el resorte va a tender a ejercer una fuerza en contra. Por eso las fuerzas de este problema son no lineales, y esta es la particularidad del problema. Estos son unos aspectos un poco más técnicos, pero es interesante mencionarlos porque para describir un problema de esta complejidad solo se necesitan estos parámetros. Un coeficiente de amortiguación y un grado de no linealidad, que en el fondo es cuántas veces el coeficiente de un resorte es el del otro. La herramienta usada para modelar este sistema es Simulink, que es un complemento de MATLAB que sirve para resolver numéricamente ecuaciones diferenciales, entre otras cosas, pero muchas otras cosas. Y simulé 4 casos. Me voy a apoyar un poco en lo que dijo Marco antes, lo de la frecuencia natural. Yo voy a simular 4 casos donde la velocidad a la cual va a estar sometida el rotor va a ser un múltiplo entero de la frecuencia natural. Voy a simular 4 casos. El caso donde la frecuencia de giro es igual a la natural, 2 veces la natural, 3 y 4 veces la natural. Experimentalmente, estas son las órbitas que describe el origen del rotor. Para el primer caso, donde la velocidad de giro es igual a la frecuencia natural, 2, 3 y 4, así sucesivamente. De nuevo, para no perder el norte, lo que estamos haciendo es comparar qué también puede predecir un modelo matemático computable las órbitas que describe un rotor en la realidad. Y para hacerlo un poco más entretenido, hice una animación de cómo es este comportamiento. El aro afuera representa el estator y el eje adentro representa el rotor. Y el punto que estamos describiendo es este de acá. Los parámetros de abajo son condiciones más técnicas, no tienen mayor importancia, pero este es el primer caso. Y esta es la órbita que describe después de empezar. Lo vemos para el segundo. Esta es la velocidad angular, que es 2 veces la frecuencia natural, independiente de cuál sea la frecuencia natural del problema, por eso también es atractivo. Bueno, y este es el último caso. Bueno, pero esto no es suficiente, así que a continuación voy a mostrar cómo se contrastan ambas órbitas para ver qué tan aceptado es el modelo en predecir el comportamiento de verdad del rotor. Ya, este es el caso 1, donde la órbita de la izquierda, esta que está hecha claramente en el computador, es la órbita computada, y la órbita de la derecha es la de verdad, es la experimental. Vemos su clara similitud. Lo mismo para el segundo caso. Para el tercero, acá de verdad no hay mucho más que decir, sino que notar lo parecidos que son y lo bien que predice el modelo, el comportamiento real. Y por último, el cuarto caso. Estos no son los únicos, sino que hay resultados para los primeros 9 múltiplos de la frecuencia natural, que son los más notorios. Pero ahora estoy mostrando los 4 más que nada para que se entienda la idea.
Bueno, ¿y de qué sirve todo esto? Sirve porque saber cómo se va a comportar un rotor bajo ciertas condiciones es útil para saber cuándo va a fallar. Luego esto puede ayudar a predicciones efectivas en los modos de falla, y esto desde la perspectiva del mantenimiento y de la gestión de activos puede ser utilizado para saber cuándo hacer mantenimientos preventivos oportunistas en vez de incurrir en costos muy grandes debido a fallas de sistemas de máquinas rotatorias. Muchas gracias.